Ok, bueno, vamos a continuar en el mismo orden de ideas, haciendo ejercicios de lo que estábamos haciendo ayer, donde estábamos, vamos a decirlo así, observando que existían dos formas de ver el cálculo del volumen de un sólido, dependiendo de dónde iba a girar la figura. Y habíamos visto que estaba el método de disco, e indudablemente. Había otro método que era el método de cascarón, que es el método que falta por ver. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer que a mí me dice un problema, ejemplo, calcular el volumen de un sólido generado por la rotación de la región acotada por las curvas de ecuación, dos puntos. Vamos a escribir y igual a x, y la otra que era y igual a x al cuadrado, coma, en torno a la recta, o alrededor si ustedes prefieren, a la recta, x igual a menos 1. Lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando vamos a hacer un problema de esto es observar las ecuaciones que me están dando. Esta ecuación que está aquí ya la habíamos visto el día de ayer. Y esta ecuación que está acá ya la habíamos visto el día de ayer. El problema es que ahora yo voy a rotar en torno a esta recta que está acá. Habíamos visto que si yo hallaba la intersección de esta curva y esta curva, la intersección iba a estar en un punto A que era de coordenada 0, 0, que era el origen de coordenada, y un punto B, que era el punto 1, 1. Si nosotros recordamos más o menos la figura que estábamos viendo el día, de antes de ayer, era un sistema referencial en dos dimensiones, donde yo colocaba el eje Y, yo colocaba el eje X. Vamos a suponer que yo voy a ubicar el 1 aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 108, aquí. Y que este es el punto 1 para el eje de las X. Y aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí, este es el punto 1 para el eje Y. Entonces yo dibujaba mi figura y había una intersección aquí, en este punto, y ese era el punto B que tenía coordenadas 1,1. Y este era el punto A, que tenía coordenadas 0, 0, de donde yo podía recordar claramente que yo tenía una recta, que era la recta esta que estaba acá, y que también yo tenía una parábola, y la parábola hacía esto que está acá. La ecuación en rojo, esta que está acá, es la ecuación y igual a x al cuadrado, y la ecuación que está aquí en azul es la ecuación y igual a x. Pero resulta que esto yo lo voy a rotar en torno a otra recta que no es el eje Y. ¿Qué quiere decir? Voy a contar para acá, creo que me quedé corto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, me quedé corto. Porque aquí yo tendría que trazar la otra recta, vamos a decirlo así. Disculpen que no tiene la misma simetría.
Es como si yo digo, yo tengo aquí ahora la recta de este lado, que es la recta x igual a menos 1. Vamos a seguir trasladando esto acá, ¿sí? Entonces yo tengo que rotar ahora esta figura en torno a esto. Si uno lo va a ver como una construcción en GeoGebra, ahorita arreglamos este gráfico. Vamos a compartir una hoja en GeoGebra para que veamos mejor el gráfico y no tengamos inconveniente. Ok, comparto con ustedes una hoja en GeoGebra. La entrada, como la función está descrita para ambos casos, entre 0 y 1, voy a meter un condicional. Entonces me voy acá, me voy a ABC, digo sí, me aparece condición entonces. La condición, recuerde que es el intervalo. Y el intervalo es 0, menor o igual que x y menor o igual que 1, que son los valores en donde está variando la gráfica que está en la parte de arriba, que es la recta y. Si ustedes ven, aquí está la expresión. Esta es mi recta. De igual forma, aquí está la función definida, me voy a la entrada, vuelvo a colocar sí, me aparecen vamos a decir, las alternativas, escojo condición. Entonces, en la condición, como la gráfica de la parábola y la recta coinciden, yo vuelvo a escoger 0 menor o igual que x menor o igual que 1. Y donde está entonces, yo escribo mi parábola, que es la parábola que tengo acá. Si ustedes pueden notar en esta estructura, yo tengo en esta expresión la línea verde, que es la recta, y la línea azul, que es la parábola. Pero dice que esta figura yo la tengo que rotar en torno a una recta que está pasando por aquí por el valor de menos 1. Bueno, vamos a meter una recta. Y digo, bueno, voy a meter la recta que sea x igual a menos 1. Y ahí la tengo. Para poder visualizarla le voy a cambiar el color. Y le digo, bueno, yo quiero que me la coloque, por ejemplo, roja. Y aquí tengo la recta. Entonces yo esto lo voy a rotar en torno a esto. Cuando yo esto lo roto en torno a esto, observen lo que va a ocurrir. Me voy arriba para que trabajemos en 2 dimensiones y luego pasemos a 3 dimensiones. Me voy arriba y aquí donde está esta parte que dice simetría axial, me voy a rotación. Toco rotación y le digo, yo quiero rotar la línea verde de acuerdo a esta recta que está acá. Vamos otra vez a ver. ¿Dónde está? Rotación. Voy a rotar esta línea con respecto a esta. Hoy no se está activando la opción. Simetría, rotación, debería de rotar. No está rotando. Déjenme tomar otra hoja nueva, a ver. No, no la voy a... la eché a perder. Vamos a volverlo a escribir para que vean. Me voy aquí, escribo sí, escribo condición entonces, escribo 0 menor o igual que x, menor o igual que 1, ya habíamos dicho que es la recta, y después me voy a la otra instrucción, y yo la puedo duplicar para salir más rápido de esto, y le digo duplicar, me da la ventana, entonces aquí, donde está esto, yo voy a colocar x al cuadrado. No, me está dando un error. Déjenme borrar esto que está acá. Ok, estamos bien aquí. Entonces aquí vuelvo a colocar, disculpen acá, pero no sé, a lo mejor es el internet. Coloco condición y digo que es 0 menor o igual que x, menor o igual que 1. Entonces yo tengo aquí x al cuadrado. Habíamos dicho esto, lo vamos a aumentar. Entonces yo voy a considerar aquí la recta x igual a menos 1. Dijimos que era esta y a esta le cambiábamos el color y dijimos que le habíamos colocado color rojo. Ok, volvimos a la gráfica que teníamos. Vamos a ver si funciona ahora. Resulta que yo tengo aquí algunas opciones, observen. Yo tengo esta, que es de ángulos y cosas de estas.
y tengo aquí de rotación. Debería trabajar con rotación. Vamos a ver si vuelve a hacerlo. Rotar objeto centro. Vamos a ver. Ay, que está activado punto. Ya. Yo no sé por qué está activado, pero está activado el punto acá. Pero no importa. Vámonos otra vez aquí. Le digo rotación. Si no funciona, lo hacemos a pie. Tengo que rotar esto alrededor de esto. No está rotando. No está rotando esto. Y estoy haciendo las cosas como son. Se escoge rotación, se escoge esto y se escoge esto. Y no me está dando. Bueno, entonces vamos a hacerlo en 3 dimensiones porque no hay de otra. Vamos a borrar esto y vamos a borrar esto. Este que está aquí lo vamos a borrar también. Recuerden que para la parte de la... Este que está acá lo hay que borrar. Que para la rotación nosotros teníamos que meter un deslizador aquí. Me voy acá, le digo que me dé el deslizador, me voy a ángulo, dejo esto en ángulo, le digo incremento y le digo OK. Entonces ahora me voy aquí, le digo que me dé vista en 3 dimensiones, le digo ahora que en esta parte me dé la vista frontal, toco al eje Z para que la figura que esté aquí sea precisamente la que yo tengo aquí al lado, mírenla. Entonces este es el eje de rotación, voy a aumentar un poquito. Entonces en esta parte lo que hacemos nosotros es que, como estoy ahora en 3 dimensiones, me voy a simetría especular y voy a colocar rotación. Y digo, quiero rotar esto en torno a esto. Me aparece aquí ángulo, pero aquí tengo que colocar alfa, que es el ángulo que yo estoy trabajando. Y le digo, OK. Ahora yo tomo este y voy a rotarlo en torno a este. Y aquí nuevamente vuelvo a colocar alfa y le digo OK. Me voy acá, le digo mueve, vamos a ver qué pasa aquí. Y le digo que me dé la rotación. Y fíjense. Ya va. Aquí está, fíjense. Entonces la figura, si ustedes ven, la ponemos derechita aquí. Está aquí. Parte, le va dando la vuelta a esto en torno a este eje. No está derechito, pero no importa. Pero es para que vean. Ahora, indudablemente que cuando estas dos curvas están rotando, ellos me generan a mí un rastro. Voy a colocar el rastro para que lo vean. Le digo que me mueve el rastro y que me muestre también el rastro. De tal manera que cuando yo le dé play a esta figura, voy a parar un minuto acá. Fíjense que aquí no se ve. Vamos a ver. Vamos a ver si aparece. Esta es la figura original y yo la quiero rotar en torno a esto. Quiere decir que en algún momento de por acá debería aparecer la figura aquí, pero no me está apareciendo. Vamos a ver. No, sí aparece, lo que pasa es que la vieron, ¿no? Tendría que ponerla más lento para que vean que llega un momento en que cuando yo le doy, aparece por aquí esta misma figura. Por aquí. Pero no importa. Lo que nos interesa es ver esta parte que está aquí, que es el sólido que se está generando. Fíjense. Esta es otra forma de ver el sólido. En realidad, el sólido tendría que estar así. Miren. Donde la parte de gris es una curva y la parte color morado es otra curva. Vamos a llevar esto a papel para que vean cómo se hace. ¿Ok? Ya sabemos la gráfica, que es lo que está ocurriendo. Entonces yo digo, bueno, me voy a ir ahora a la hoja donde normalmente yo trabajo. Y es esto que nosotros tenemos aquí.
Lo voy a escribir un poquito más al centro para que lo veamos. Entonces voy a dibujar ahora aquí un eje que va a ser para mí el eje Y. Voy a dibujar aquí otro eje que va a ser el eje X. Vamos a considerar que 1, 2, 3, 4, aquí en 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, aquí en 5, aquí, voy a tener el valor de 1. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, y aquí tengo el valor de menos 1. ¿Por qué? Porque resulta que aquí, en esta parte que yo tengo acá de menos 1, yo tengo que trazar la recta roja que yo les indico. Esta recta que está acá es la recta X igual a menos 1. Recuerden que vamos a identificar, este es el eje Y, este es el eje X. 1, 2, 3, 4, 5, aquí, quiere decir que en este punto que está acá, este es el punto 1,1. Aquí yo tengo, recuerden, la recta que yo tengo definida acá. Y aquí yo tengo la parábola, que es esta que está acá. Pero como yo voy a rotar, ponga atención, yo voy a rotar esto en torno a este eje, la distancia que hay desde aquí para acá hay que duplicarla para acá. Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, y aquí es donde va a estar la simetría de esto. Como yo necesito más espacio, ya sabemos, fíjense acá. A partir de aquí yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 aquí, y yo hallo la intersección de este valor y este valor. Es decir que en el punto de acá, este es simétrico a este. Quiere decir que desde aquí hasta aquí es esta curva, porque esta recta que está acá se va a mover para acá. Y esta parábola que está acá se va a ver aquí. Si nosotros vemos esto que está acá, uno le puede colocar las coordenadas, ¿no? Uno dice, bueno, aquí en la parte de abajo tengo menos 1. Quiere decir que este puntito que está acá va a ser para nosotros menos 2. Quiere decir que este puntito que está acá va a ser para nosotros menos 3. Recuerden, este es el eje Y, este es el eje X, y este es el centro 0, 0 de coordenadas. Y estoy rotando en torno a esta expresión. Ahora, si nosotros volvemos a la gráfica que nosotros habíamos generado por GeoGebra, y perdonen que me tome mi tiempo acá, pero es necesario que lo veamos. Aquí tenemos la figura, fíjense. Mírenla. Lo que pasa es que nosotros la tendríamos que ver de esta manera. Así. Donde la ecuación que está en rojo es el eje, es la recta X igual a 1. La expresión que está en moradito, esta que está aquí en negro o en morado, es la función X al cuadrado. Y la otra es la que está en rojo, perdón, ¿dónde está la otra? Y fíjense una cosa, aquí está. Aquí lo que pasa es que no se aprecia bien. Vamos a ver si lo vemos acá. Fíjense. Esa es una función y aquí tengo la otra función. La que quito y pongo es la parábola. Y la que quito y pongo aquí es la recta. Y si yo le doy play, se comienza a generar el sólido. Y fíjense que ese sólido va a ser un sólido generado entre las dos curvas, pero en torno al eje este que tengo yo aquí. Tendríamos que ponerlo más pequeño. Aquí está. Bueno, ya teniendo claro esto, entonces ahora vamos a sacar las cuentas. Volvemos nuevamente a la hoja donde nosotros estamos trabajando. Entonces aquí viene la parte importante porque aquí están las expresiones con las cuales yo voy a trabajar. Entonces digo, bueno, yo tengo que calcular en todo caso aquí el volumen. ¿De qué? De un sólido que se está formando aquí, que lo acabamos de hacer nosotros en GeoGebra. Ahora, yo voy a trazar aquí un pequeño anillo. Voy a hacerlo lo mejor posible. Vamos a suponer que el anillo parte de aquí y hace esto.
Y voy a trazar otra parte del anillo por la parte de arriba, por aquí. Ahora, desde aquí hasta aquí, voy a trazar la parte central del anillo. Es decir, que yo lo hago así. Y aquí voy a trazar esta parte. Si ustedes visualizan, lo que está aquí en verde es el método de arandela que nosotros estamos viendo. ¿Ok? Ahora, yo tengo que medir ciertos radios. Entonces ustedes dirán, profesor, ¿y cómo vamos a medir los radios? De esta manera, pongan atención. Yo voy a ubicar un punto aquí. Ese punto negro pertenece a la parábola. Y voy a ubicar un punto aquí. Y este punto negro que está aquí pertenece a la recta. Y este punto que está aquí es un punto que pertenece a esta recta x igual a 1 a menos 1, que es donde yo estoy rotando. Ahora, yo voy a establecer aquí ciertas lineecitas que me hacen falta. Por ejemplo, yo puedo trazar aquí una línea punteada que vaya desde aquí hasta arriba. Aquí. Voy a trazar otra línea punteada que vaya desde aquí hasta aquí. No las pongo completa porque ya se van a dar cuenta de qué es lo que está pasando aquí. Y comenzamos a darle a esto forma. Y ustedes dicen, ¿cómo que le vamos a dar forma? Observen algo. La distancia que hay desde aquí hasta aquí, yo la puedo señalar en flechitas desde aquí hasta aquí. Esta distancia que está aquí es 1 y yo le sumo la raíz de i. Y ustedes dicen, profesor, ¿y por qué le está sumando la raíz de i? Bueno, porque resulta de que la ecuación que está en rojo es x igual a i al cuadrado. Y como yo estoy rotando en torno a un eje paralelo al eje y, yo de aquí, al revés. Ya va, déjenme borrar. Habíamos dicho de que esto era la parábola y igual a x al cuadrado. Pero si yo despejo x, entonces aquí me va a quedar que x es igual a la raíz de i. Quiere decir que, fíjense acá, la distancia que hay desde aquí hasta aquí es x, y x vale precisamente la raíz de i. Pero como desde aquí hasta aquí vale 1, la distancia que hay desde aquí hasta aquí vale 1 más esa raíz. Ahora, ¿cuánto vale la distancia que hay desde aquí hasta aquí? Entonces yo vuelvo a trazar una rectica por acá, ¿sí? Vamos a hacerla en azul para que no haya problema. Yo vuelvo a trazar una rectica aquí y otra rectica aquí y las voy a demarcar con flechitas. Quiere decir que va desde esta flechita hasta esta flechita. La distancia que hay desde aquí hasta aquí, observen que el punto pertenece a i igual a x. Quiere decir que esto que está acá vale 1 y yo le sumo i. ¿Ok? Porque ya sabemos que la distancia que hay desde el eje x, desde el eje y hasta esta línea punteada cae sobre la recta. Ya tengo entonces esta distancia y tengo esta distancia. ¿Qué me faltaría a mí? La distancia que hay, que la vamos a señalar abajo aquí, desde aquí hasta aquí. Y resulta que si yo le coloco flechita a esto y le coloco flechita a esto, esta distancia vale 1. ¿Por qué? Porque desde aquí hasta aquí, eso vale 1 en módulo positivo. Entonces ya tengo todos los radios, porque resulta que el radio 2, que es el radio mayor que el radio 1, el radio 2 es propiamente 1 más la raíz de i, que es este. Y el radio 1 es 1 más la raíz de i. Si nosotros lo queremos ver en 2 dimensiones, es como si yo les digo, bueno, yo voy a colocar un punto aquí.
y voy a trazar los dos radios. Entonces yo me voy aquí a circunferencia y digo, bueno, voy a trazar una circunferencia aquí. Y después voy a trazar otra circunferencia aquí. Entonces uno dice, bueno, yo le voy a colocar a esto ahora los valores de los radios. Resulta que desde aquí hasta aquí hay un radio. Y desde aquí hasta aquí hay un radio. Yo vengo y lo identifico. Flechita y flechita. Y este es el centro. Este es el radio 1 y este es el radio 2. ¿Quién es el radio 1? Lo dijimos acá, el más pequeño. El que va desde aquí hasta el centro de rotación. Y ese vale 1 más I. ¿Y quién es el radio 2? El radio 2 es el que va desde el centro de rotación hasta esta parte del radio que pertenece a la parábola. Y ese es 1 más la raíz de I. Ya teniendo eso claro, uno viene y ahora plantea la integral. Entonces uno dice, bueno, el volumen del sólido que yo voy a determinar va a ser la integral entre 0 y 1. Y ustedes dirán, ¿por qué entre 0 y 1? Porque resulta que si nosotros lo vemos acá, vamos a hacerlo en otro color. Nosotros lo vemos acá, la coordenada aquí para ahí vale 0. Y la coordenada aquí para ahí vale 1. Fíjense, 1. Y aquí este es el punto 0, 0. La segunda coordenada es 0. Entonces, cuando yo voy a calcular esto, la integral está definida para ahí entre 0 y 1. Entonces digo, el área como una función de I, diferencial de I, porque estoy rotando en torno al eje I. Y esto va a ser igual a la integral entre 0 y 1 de pi, que va a multiplicar a radio 2 al cuadrado menos radio 1 al cuadrado, diferencial de I. Si yo sustituyo ahora los valores, me queda que esto es la integral entre 0 y 1. Pi lo puedo escribir afuera. R2 es 1 más la raíz de I elevado al cuadrado, menos R1 que es 1 más I elevado al cuadrado. Y por supuesto que yo tengo que hallar ese desarrollo. Al hallar el desarrollo es un producto notable normal. Y me queda que esto es cuadrado del primero, doble del primero por el segundo, cuadrado del segundo. Menos cuadrado del primero. Como es menos, todo queda menos. Menos doble del primero por el segundo, menos cuadrado del segundo. Y todo esto que está acá, diferencial de I. Aquí me queda, agrupando términos semejantes entre 0 y 1, resulta de que este 1 y este 1 se cancelan. Y me está quedando 2 raíz de I, que es este que está acá. Después me queda, si yo tengo una I menos 2I, me queda una sola I. Y este término que queda solito, que es I al cuadrado. Todo esto diferencial de I. Entonces yo puedo hallar la integral de una vez, porque esto va a ser pi. La integral de esto, recuerden que este término que está acá es lo mismo que escribir I igual a la 1 medio. Entonces aquí me queda 2 que multiplica ahí 1 medio más 1 son 3 medios. Entre 3 medios. Menos I al cuadrado sobre 2 menos I al cubo sobre 3. Todo esto evaluado entre 0 y 1. Ya lo que nos toca es sacar las cuentas. Así que esto es pi que va a multiplicar. Este 3 medios por 2 son 4 tercios. Y aquí me queda I elevado a la 3 medios, es decir, 1 a la 3 medios. Menos 1 al cuadrado entre 2, menos 1 al cubo entre 3. En 0, esto vale 0, esto vale 0, esto vale 0. Y finalmente el resultado es pi, que va a multiplicar. Aquí me queda 4 tercios, aquí me queda 1 medio, y aquí me queda 1 tercio. Sacando las cuentas, me va a quedar entonces que esto es pi. Aquí me queda 4 tercios menos 1 tercio son 2 tercios. Y 2 tercios menos 2, menos 1 medio.
Entonces, esto me da como resultado, perdón, 4 menos 1 es, perdón, me equivoqué. 4 menos 1 es 3, aquí va 3. Y 3 tercios es 1, y 1 menos 1 medio es 1. Y 1 medio por 1 es pi partido en 2 unidades cuadradas de área. Entonces, fíjense que todo va a depender de acuerdo a cómo nosotros estemos viendo el corte de la figura. Lo importante, jóvenes, es que yo necesito que ustedes se manejen bien en esto para que vean cómo es que se hace el protocolo de construcción. ¿Ok? Para que vean el protocolo de construcción. Ahora, yo tengo por ahí una hoja construida que se las voy a enviar, donde yo meto como una especie de controladores, donde ustedes pueden meter cualquier ecuación y cualquier límite y ustedes van consiguiendo diferentes sólidos. Pero eso, como les dije yo, se los voy a enviar después para que practiquen mucho con esto. Voy a parar aquí Vamos a continuar con la parte esta de la clase que necesitamos. Preguntas al respecto antes de continuar. ¿Son unidades cuadradas o cúbicas? Perdón, cúbica, perdón. Entonces estamos calculando el volumen, sí, de unidades cúbicas, ¿cierto? Vamos a quitarlo por acá. Todavía estoy con lo del área. Unidades cúbicas. De volumen. ¿Qué otra pregunta tienen por allí? Lo que tenían es que ponerse a practicar la figura. La sugerencia es que primero ustedes la hagan en 2 dimensiones, luego hagan la rotación, lo hagan en GeoGebra para ver cuál es el comportamiento y después comiencen a establecer los radios respectivos. ¿Ok? Ahora, fíjense una cosa. Vamos a suponer que yo hago un cambio y yo le digo, por ejemplo, calcular el volumen de una pirámide, tiene acento en la, de una pirámide cuya base es cuadrada y de altura h. Entonces, no me dan nada más en el problema. Entonces uno diría, bueno, ¿cómo yo puedo hacer este problema? ¿Cómo puedo hacerlo yo? Uno podría empezar justificando. Uno dice, bueno, yo voy a colocar el origen de la figura en un eje referencial XY, para que tengamos una referencia, ¿no? Y decir, bueno, yo voy a dibujar un sistema referencial aquí, en 2 dimensiones, más o menos lo más simétrico que yo pueda, y voy a identificar, ya sabemos que este es el eje Y, y este es mi eje X. Yo voy a establecer que desde aquí hasta aquí es la altura de la pirámide. Es decir, que desde aquí hasta aquí, para mí eso vale H. Ahora, yo sé que desde aquí hasta aquí hay un punto X que se va a mover. Este es un punto que yo puedo llamar X minúscula, donde yo voy a trazar ciertas características. Entonces voy a tratar de hacer lo mejor posible aquí una pirámide. Entonces, para hacer esa pirámide lo que hago es que trazo una paralela
que tenga la misma medida de aquí para acá que de aquí para acá. 1, 2, 3, 1, 2, ya va. Vamos a hacerlo aquí. 1, 2, 3 y 1, 2, 3 hacia abajo. 1, 2, 3 aquí. Sobre esta, yo voy a trazar una paralela aquí que vaya desde aquí hasta aquí. Y aquí, una paralela desde aquí hasta aquí. Fíjense que me estoy guiando por las rayitas y trazo aquí esto. Ahora yo voy a unir todo lo que yo tengo acá con el centro. Es decir, que voy a unir este con este. Y voy a unir este con este. Pero me falta la parte de atrás. Entonces la parte de atrás la voy a hacer en verde. Es decir, que este que está aquí va. Debimos haberlo puesto un poquito más arriba. Para que se viera, pero no importa aquí. Vamos a hacerlo bien. Vamos a poner este un poquitico más arriba para que me quede bien. Y disculpen. Vamos a quitar este, quitamos este, quitamos este, quitamos este. Y lo que hacemos es que este que está acá, en vez de ponerlo aquí, lo voy a poner como un poquito más arriba aquí. Oh, en negro. Es decir, no lo voy a poner aquí, sino que lo voy a poner como por aquí. Aquí. Y este que está acá lo voy a poner aquí. De tal manera que yo pueda... Ah, perdón. Tengo que cerrar este aquí. Perdón. De tal manera que yo ahora, la parte de atrás, sea esta. Ahí sí se puede ver mejor. Y aquí, la parte de atrás de este, como está por detrás de la figura, va a ser punteadita. Aquí tengo mi pirámide. ¿Ok? Entonces estoy considerando de que esta base es cuadrada y que desde aquí hasta aquí es la altura. Entonces uno dice, ya con esto yo puedo hacer un gráfico mucho mejor. Porque yo vengo y vuelvo a replicar y digo, perdón. Aquí vengo y digo, este es el eje X, este mismo. Este es el eje Y, este mismo. Los identifico, eje Y, eje X. La distancia desde aquí hasta aquí la voy a colocar. Ese va a ser mi H. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Hasta aquí. Este es mi H. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo ahora voy a trazar una recta aquí. Que coincida con esta altura aquí. Y otra recta aquí. Que coincida. No me queda muy bien porque esta debí bajarla un poquito más, pero no importa. De tal manera que estas distancias sean las mismas. Como si yo dijera, bueno, aquí estoy replicando esto. Y voy a unir ahora, lo voy a hacer en azul para que se vea mejor. Este lo hago en azul, este lo hago en azul y vamos a hacer este en azul. Ok. Entonces, si nosotros podemos ver acá, jóvenes, la distancia que hay, vamos a ponerlo más finitito, la distancia que hay desde aquí, vamos a hacerlo en otro color para no confundir, la distancia que hay desde aquí hasta aquí, le colocamos flechita. Esta distancia que está aquí va a ser H. ¿Por qué? Porque la distancia que hay de aquí hasta aquí es H. Ya sabemos nosotros que aquí hay un X. Yo voy a poner por acá un X que lo estoy colocando en negro. Este X que está aquí. Le voy a colocar aquí X. Ahora, la distancia que hay, y lo voy a hacer en rojo, la distancia que hay desde aquí hasta aquí va a ser el lado de la base esta, pero eso lo puedo llamar L, de lado. L, de lado. Como es cuadrado, los cuatro lados son iguales. Por eso yo puedo hacer un corte de esto que está acá. Y esta distancia que yo voy a establecer aquí, desde aquí hasta aquí, en rojo, yo lo voy a llamar S.
Y ustedes dicen, ah, profesor, ¿y eso se hace con qué finalidad? Bueno, recuerden algo, ¿no? La distancia que hay desde aquí hasta aquí es esta. Tomo otra hoja para seguir explicando. Quiere decir de que yo puedo hacer una relación aquí y decir básicamente que si yo voy a calcular el volumen de esta pirámide, el volumen sería el área de la base por la altura. ¿Cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿y de qué manera nosotros podemos establecer esto? Lo podemos hacer como triángulos semejantes y decir que el valor de X es al valor de H, es decir, el valor de X es al valor de H, como S sobre 2 es a L sobre 2. Fíjense una cosa. Aquí lo que estoy estableciendo yo es un teorema que se ve en media, que es el teorema de congruencia de triángulo. Yo lo que estoy diciendo es que yo tengo un triángulo aquí, el grande, que es azul, y tengo otro triángulo que está aquí, que yo puedo decir que es el que está acotado con S. Entonces yo digo, el valor de X, que es desde aquí hasta aquí, es al valor de H, que es desde aquí hasta aquí, como el valor este que está acá, que es S, partido en 2, es el valor de este, L, partido en 2. Y ustedes dicen, ¿por qué partido en 2? Bueno, porque solo estoy considerando un solo lado, una sola cara. Pero esto lo puedo cancelar. Así que de aquí yo puedo obtener de que X es AH como S es AL. Ya teniendo claro esto, yo puedo despejar S aquí. Quiere decir que S es X multiplicado por L dividido por H. Ya teniendo ya todo esto, yo puedo decir entonces en esta expresión que el área de la sección transversal va a ser igual a S al cuadrado. Pero resulta que si yo lo llevo con esta estructura, eso va a ser igual a X al cuadrado, L al cuadrado, H al cuadrado. Entonces ustedes dirán, ah, profesor, ¿y eso para qué? Claro, porque ya cuando yo tengo esto, yo puedo decir que el volumen de la pirámide va a ser igual a la integral entre 0 y H, que es la altura, del área de S, pero yo lo voy a llamar ahora con la variable específica, esta que está aquí, que es X, diferencial de X. En otras palabras, esto es la integral entre 0 y H del área, pero el área ahora es toda esta estructura que tengo acá, que es, perdón, aquí, disculpen acá, aquí esto es X. Entonces aquí me queda que el área de esto la tengo aquí, que es X cuadrado, L cuadrado sobre H cuadrado, todo esto diferencial de X. Si ustedes ven acá, la variable es X. Quiere decir que L y H se comportan como constantes. Como se comportan como constantes, yo las puedo sacar y decir L al cuadrado, H al cuadrado, integral entre 0 y H, y aquí me queda X al cuadrado diferencial de X. Y esta integral es fácil porque esto es L cuadrado sobre H cuadrado por X elevado a la 3 dividido por 3, y todo esto evaluado entre 0 y H. Haciendo la sustitución me queda que esto es L al cuadrado, este 3 lo puedo escribir adelante como H al cuadrado, y aquí me queda X al cubo elevado a la H, esto es H elevado al cubo. Y todo esto menos 0 elevado al cubo. Pero en 0 no vale nada, quiere decir que finalmente me está quedando L cuadrado H al cubo dividido entre 3H cuadrado. Simplificamos 2 con 2 de este, me queda 1, y finalmente me está dando que es L cuadrado H dividido por 3. Si nosotros lo vemos acá, esto que está acá va a ser el volumen
de la pirámide. Y ese volumen de la pirámide, si ustedes lo buscan en los libros, es lado al cuadrado por la altura dividido por 3. Y es una forma de que ustedes vean de dónde salen algunas de las fórmulas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿y no se pudo haber hecho de otra manera? Claro, de una manera más corta, pero ¿cómo tendríamos que establecerlo? Vamos a suponer que yo hubiese colocado la base en el eje Y. Si yo coloco la base en el eje Y, ustedes dirían, bueno, yo tengo aquí el eje Y. Yo tengo aquí el eje X. Y yo voy a trazar en azul ahora la pirámide. Y digo, bueno, yo voy a tener una pirámide que va a estar, por ejemplo, vamos a ponerla aquí. Aquí. Y le voy a poner una altura por acá. Aquí. Y aquí. Entonces, la parte de aquí la voy a hacer hasta aquí. Y esta parte la uno con esta. Quiere decir que si nosotros lo vemos en perspectiva, la parte de atrás se vería hasta aquí. Y esta parte de aquí se vería así. Y esta parte de aquí se vería así. Y si ustedes pueden notar, esa es la misma pirámide que nosotros tenemos en la parte de arriba. Esta. Lo que pasa es que ahora no la puse sobre el eje X, sino que la puse en torno al eje Y. Cuando digo en torno al eje Y es con respecto a la altura. Identificamos Y y este es X. Quiere decir que aquí yo puedo dibujar una sección. Vamos a dibujarla en otro color. Yo dibujo, bueno, yo voy a dibujar una sección que vaya a estar aquí, aquí, aquí y aquí. Esta sección que está acá son cortes que se le dan, como si trazara yo planos. Y resulta que este corte que está aquí, la altura hasta aquí es Y, pero la altura de aquí hasta aquí, esa va a ser H. Quiere decir que si ahora voy a establecer el volumen va a ser igual a la integral en Y, perdón, desde 0 hasta H. ¿De quién? De L cuadrado sobre H al cuadrado, que multiplica ahora ¿a quién? Si desde aquí hasta aquí todo esto vale H, cuando yo tengo este pedacito que está acá vale H restándole I. Entonces, sacando las mismas conjeturas que hicimos acá, entonces aquí me da esto H menos I. Todo eso diferencial de I. Quiere decir que el volumen va a ser igual. Como el volumen está descrito en función de DI, esto es constante y esto es constante. Quiere decir que lo puedo sacar afuera, y me queda la integral entre 0 y H de H menos I. Todo esto diferencial de I. Así que el volumen me está dando L cuadrado sobre H cuadrado que multiplica H diferencial de I, eso es HI. Y H diferencial de I es I al cuadrado partido en 2. Y todo eso evaluado entre 0 y H. Quiere decir que me queda L al cuadrado sobre H al cuadrado. Al sustituir este H aquí me queda H cuadrado. Y al sustituir este H aquí me queda... Perdón, me faltó algo. Ya déjenme ver. Aquí no le puse. El X aquí era el cuadrado, ¿cierto? Quiere decir que aquí esta diferencia es al cuadrado. Tengo que revisar esto. Bueno, entonces aquí seguimos, sacamos las cuentas y les digo de 0 hasta H. Recuerden que este que está aquí es como si fuera el X que está aquí. Entonces yo saco la cuenta y digo H al cuadrado menos 2 veces HI más H al cuadrado. Todo esto diferencial de I. L cuadrado, H cuadrado. Aquí entonces la integral es H al cuadrado I menos el 2 con el 2 del cancela y me queda HI cuadrado
más I elevado a la 3 partido en 3. Y todo esto evaluado entre 0 y H. Tomemos otra hoja. Me queda entonces que el volumen es igual L al cuadrado sobre H al cuadrado. Aquí me quedan H al cuadrado por H menos H por H al cubo más H al cubo partido en 3. ¿Por qué? Porque estoy sustituyendo la I por la H. Esto me da L cuadrado sobre H cuadrado. H por H, H al cubo. Perdón, este es cuadrado. Si voy muy rápido me avisan. Este que está aquí es H cubo. Y este que está acá es H cubo partido en 3. Si ustedes pueden ver, esto se simplifica. Así que el volumen de la pirámide me está dando L cuadrado sobre H al cuadrado multiplicado por H al cubo. Este con este, aquí me falta un 3, y esto es L al cuadrado sobre 3, H cuadrado. Y si ustedes ven este resultado, es el mismo que tengo acá. Entonces va a depender de la forma en que nosotros veamos esas estructuras. Bueno, eso es para que vieran cómo se hace con algunos ejercicios que normalmente no son rotaciones. Pero después seguimos haciendo más ejercicios de esa parte. Vamos a pasar ahora al otro método, que sería, como quien dice, el cálculo de volúmenes mediante el método de cascarón. Hay algunos libros que también lo llaman cilindro. Es decir, que puede aparecer método de cascarón o método de cilindro. Las dos formas son válidas de interpretar. Entonces, aquí va a estar los siguientes. Vamos a suponer que yo tengo un sistema referencial. Yo digo, trazo mi eje Y, trazo mi eje X, los identifico y voy a dibujar una curva cualquiera. Y digo, bueno, voy a dibujar una curva que haga esto. Y resulta que esa curva, yo la quiero rotar aquí. Aquí en torno al eje Y. Si yo la voy a girar en torno al eje y yo vengo y le dibujo una pequeña franja que es el diferencial con el cual yo voy a trabajar, resulta que aquí hay una medida y aquí hay una medida. Si, por ejemplo, la ecuación que me está definiendo esta curva es Y igual a 2x al cuadrado menos x al cubo, luego la arreglamos. Resulta que desde aquí hasta aquí, esta medida, si yo la proyecto, tiene un valor que yo llamo XR, que yo no sé cuánto es. Y desde aquí hasta aquí, este es un valor que yo llamo XL, y yo no sé quién es. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿pero qué X? Bueno, el X que uno viene y proyecta aquí, porque cuando uno proyecta este punto aquí abajo, esto tiene un valor en el eje X, que es el X que está aquí. Como decir, el X que está a la derecha. Y este X que está acá es el X que está a la izquierda. ¿Ok? En los libros aparece así porque está en inglés. Si uno lo ve en perspectiva, cuando yo roto esto aquí, se está formando un pequeño cilindro en esta parte. Es como si yo les digo a ustedes, vamos a ver si lo puedo hacer lo mejor posible. Es como si yo les digo a ustedes, yo voy a dibujar aquí, voy a concentrarme aquí en un centro. Vamos a dibujar un centro muy finitito. Y lo voy a hacer en negro aquí. Vamos a ver si lo podemos hacer aquí. Un centro muy finitito. Vamos a ponerlo aquí, de manera que 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí también.
y aquí otro valor. Entonces yo voy a hacer una rotación aquí. Vamos a ver cómo me sale. Aquí. Vamos a hacerlo aquí. Cada 2. Cada 2, cada 2, cada 2. Entonces yo hago esto. Y aquí hago esto. En la parte de abajo vamos a hacer lo mismo después. Pero aquí voy a hacer esto. Y en la parte de arriba voy a hacer esto. Yo voy a proyectar a Cora. Entonces yo proyecto aquí. Y proyecto aquí. Quiere decir que en la parte de abajo también se está generando esto. Pero por dentro se ve así. Y aquí se ve así. Y aquí esta parte se ve así. Si nosotros podemos ver esto es un cilindro. De tal manera que la distancia que hay desde aquí hasta aquí es un radio. Y la distancia que hay desde aquí hasta aquí es otro radio. Los voy a trazar, es decir, aquí hay un radio y aquí hay otro radio. ¿Qué indica esto? Que este radio que está acá, yo lo voy a llamar radio 1. Este radio que está acá lo llamo yo radio 2. Y voy a trazar otro radio, que lo voy a hacer desde aquí hasta más o menos la mitad que hay aquí. Y le voy a poner un puntito acá. Es como si dijera, este que está aquí, que lo voy a llamar R, va a caer en la mitad de ellos dos, como si fuera un promedio. Ahora, la distancia que hay desde aquí hasta aquí, como estoy trabajando aquí, es como si yo digo, bueno, desde aquí hasta aquí, es como si yo tuviese el delta R. Es decir, tomo R2 y le resto R1. Y me da esto que está acá. Y la distancia que hay desde aquí hasta aquí, esta es un H. Entonces vamos a establecer esto. Quiere decir que el volumen total del sólido va a ser el volumen exterior menos el volumen interior. Si nosotros lo vemos, quiere decir que el volumen va a ser igual. Pi, como es un cilindro, por el radio 2 al cuadrado, menos pi por el radio 1 al cuadrado. Es decir, yo tengo un cilindro pequeño y tengo un cilindro grande. Si al cilindro grande yo le quito el pequeño, lo que me queda es la abertura, lo que me queda es el volumen de lo que está afuera. ¿Cierto? De aquí yo puedo sacar factor común. Ah, perdón, me faltó algo aquí. Todo esto, todo lo que yo tengo aquí, me faltó multiplicarlo por H y me faltó multiplicarlo por H. Pero H y pi son constantes. Quiere decir que yo puedo sacar aquí pi factor común que multiplica a R2 al cuadrado. Este cuadrado es del R2. Menos R1 al cuadrado. Y como H es el mismo para los dos cilindros, yo escribo el H afuera. Ahora, este volumen yo lo puedo escribir, si nosotros lo vemos en perspectiva, como esto es diferencia de cuadrados, yo puedo escribir eso como suma por su diferencia. R2 menos R1 por R2 más R1. Y todo eso por H. Ya cuando estoy aquí, en esta parte que está acá, yo puedo multiplicar por 2 y dividir por 2 algunos de ellos. Entonces yo puedo decir, volumen va a ser igual a pi
R2 menos R1. Y voy a escribir aquí, fíjense lo que voy a hacer. Voy a escribir un 2 aquí y voy a dividir por 2 aquí a R2 más R1. Y todo esto por H. Pero resulta que el valor de R2 por R1 es propiamente el promedio que cae aquí. Porque si yo sumo y divido entre 2, lo que estoy calculando es el promedio. Así que finalmente esto me queda que el volumen es 2 por pi por R2 menos R1, ¿cierto? Multiplicado por este promedio. Vamos a escribirlo bien acá. Por R2 más R1 sobre 2 por H. Ya cuando lo tengo aquí, entonces ya puedo definir esto así, de esta manera. Este volumen va a ser igual a 2 por pi. Pero como este que está acá es el promedio, el promedio sabemos que vale R. Y ese R que está aquí es el que tengo yo aquí en negro. Todo esto multiplicado por esto. Pero este que está acá es delta R, que es R2 menos R1. Y esto es delta R. Y todo eso multiplicado por H. Donde finalmente ya el volumen ya de forma ordenada es 2pi por R por H por delta R. Y esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Entonces uno pudiera decir en esta estructura, bueno, me va a quedar entonces de que, vamos a ver de qué manera lo hacemos. Déjenme buscar un referencial para que lo veamos. Ok. Aquí estoy pegando una imagen, fíjense. Para que vean un poquito mejor. La voy a agrandar un poco más. Ok, si ustedes pueden ver acá, jóvenes, yo tengo aquí el eje Y y el eje X, y estoy rotando a esta curva que está aquí. Esta curva que está acá. Cuando yo la roto, se forma este sólido. Pero ustedes pueden ver que aquí en el centro va a quedar hueco. Que es esto que está acá. Esto tiene una forma de interpretarse. Y resulta que si nosotros lo vemos en perspectiva con el gráfico que viene a continuación, voy a copiar los 3 gráficos de una vez. Aquí vamos a ponerlo aquí. Si ustedes ven, cuando yo hago esto, aquí está quedando algo en el centro, un hueco en el centro. Y resulta de que, si ustedes ven, miren, esta curva que está aquí, es esta curva que yo tengo acá. Fíjense que aquí está un XY menos 1, ¿cierto? Mírenlo. Este valor A es el valor que tengo aquí A, y este valor B es el que tengo yo aquí, valor B. Pero entonces, si nosotros cortamos todas estas figuritas y nosotros las aproximamos, indudablemente que mientras más corte nosotros le demos, más se va a aproximar a la estructura que yo tengo acá. Quiere decir que si yo voy a utilizar en todo caso la expresión de suma de Riemann que nosotros utilizamos en los cálculos, voy a obtener varias ecuaciones. La primera ecuación, que la voy a copiar aquí para no congestionar mucho esto, es esta. Y esta ecuación es bien conocida por nosotros, ¿no? Que dice que el volumen es la sumatoria de los volúmenes. Pero no solo esto, sino que yo puedo colocar otra ecuación donde yo identifique al límite
de esa sumatoria que me da el volumen, como esto que está acá. Y fíjense que esta es la suma de Riemann, que la estoy aplicando aquí, y estoy llegando a esta fórmula. Y esta va a ser la fórmula específica con la cual nosotros vamos a trabajar. Ahora, todo eso se puede formalizar, y lo voy a escribir por acá. ¿Cómo se formaliza? De la siguiente manera. El volumen del sólido de la figura dada arriba al girar alrededor del eje Y bajo la curva Y igual a f de x. Cuando me refiero a esta curva que está aquí, jóvenes, es esta, ¿no? Y la estoy rotando en torno al eje Y. Con x mayor o igual que a, menor o igual que b, estos valores de a y b son los que están aquí, a y b, que son los mismos que están aquí. Miren, es 2 puntos, volumen igual, integral, desde a hasta b, 2 por pi, eso siempre lo tienen que escribir, por x, por f de x, diferencial de x. Ahora, yo quiero que entiendan algo acá, que para nosotros, este x que está acá, va a representar el eje de rotación. Hay algunos libros que lo identifican de otra manera, pero a mí me gusta más identificar de que el eje, este valor de x va a ser el eje de rotación. Ahora, 2 por pi por x, si nosotros lo vemos en perspectiva, eso es una circunferencia, es la medida de una circunferencia. Este f de x va a ser mi altura, y este delta x va a ser el espesor. Entonces ustedes dicen, bueno, profesor, ¿y cómo se vería eso geométricamente? Les voy a explicar cómo. Vamos a tomar otra hoja y vamos a hacer aquí una pequeña gráfica para que lo vean. Vamos a ver de qué manera lo podemos hacer. No, vamos a copiarlo. Y aquí con la gráfica copiada yo creo que se los puedo explicar mejor. Y lo voy a poner bastante grande. Bueno, aquí está la gráfica. Si ustedes ven la gráfica, jóvenes, pongan atención. La curva esta que está aquí en celeste es la misma curva que a mí me están dando, ¿ok? Yo la estoy rotando en torno al eje Y. Ahora, yo escojo un punto aquí. Este punto aquí, cuando yo lo proyecto, me da una distancia. Esta distancia X, fíjense que es como decir el radio de rotación aquí. Circunferencia, que yo le coloqué eje de rotación, ¿eh? O radio de rotación, que es el X que está acá. Si ustedes pueden ver desde aquí hasta aquí, perdón, desde aquí hasta aquí donde yo tomé la X, está la altura de la función. Algunos de ustedes dirán, ¿y si yo lo hubiese considerado desde aquí hasta aquí? También, desde aquí hasta aquí, eso sigue siendo la altura de la función, que se va a mover de acuerdo al valor que yo tenga de X acá. Ahora, si yo tomo una tijera en esto y yo le hago un corte a esto, a esta función que yo tengo aquí, le hago un corte aquí y yo lo extiendo, se forma esta figura que yo tengo acá. Esta que yo tengo acá. Y si ustedes ven, es como si yo tengo
un pequeño cilindro, yo lo corto y cuando yo lo corto lo extiendo y la distancia que hay desde aquí hasta aquí, fíjense que es esta, es el grosor, es el espesor. La distancia que hay desde aquí hasta aquí es propiamente la altura y la distancia que hay desde aquí hasta aquí es la longitud de la circunferencia. ¿Ok? Que es como se entiende en todo caso esa sección. Ahora, nosotros tenemos que hacer ejemplos, pero no los voy a congestionar. Los ejemplos de esta parte van a quedar para la próxima clase. Voy a ir de a poco para explicar porque esto no es sencillo de ver, pero vamos a ir viendo dato a dato cómo se construyen las gráficas. ¿Ok? Preguntas al respecto. Sí, vamos a hacer más ejemplos de todo, no se preocupen. Después de terminar los 3 métodos que vimos, yo vuelvo a retomar, hacemos ejercicios de cálculo de volumen para el método de disco, el método de arandela y el método de cilindro o método de cascarón. Recuerden que cuando ustedes vayan a calcular, por ejemplo, para retomar ya lo último de esta parte, cuando ustedes vayan a retomar un ejercicio para el examen, que a ustedes les manden a calcular área, voy a ver si consigo uno por acá para ver, para que lo rebobinemos y todos estemos un poquito más claros. Déjenme buscar por aquí un minutito, ¿ok? Ya va, déjame que estoy buscando uno de los ejercicios que teníamos pendiente por aquí. Ya va. Voy a tomar 2 ejercicios y los voy a colocar acá. Solo es para identificar y que ustedes estén claros, ¿ok? Para cerrar la clase de hoy. Bueno, pongan atención. Estos son 2 ejemplos que están dados en la hoja donde están los ejercicios de cálculo del área. A ustedes les puede salir cualquiera de estos 2 ejemplos o muy parecidos. Vamos a suponer que nosotros queremos resolver el 11. 11 respuestas. Resulta que me dicen que hay una curva que es x igual a 1 menos y al cuadrado. Y me dan otra curva que es x igual a y al cuadrado menos 1. Y me está diciendo el problema que yo determine el área que está definida por estas 2 curvas. Esta es mi incógnita. No me dan nada más. Entonces yo tengo que hacer en primer lugar la intersección de ellas 2. Es decir, yo tengo que igualar x con x y decir que 1 menos y cuadrado sea igual a y al cuadrado menos 1. Si yo agrupo todo de un solo lado, vamos a suponer el lado izquierdo, yo tengo 1 menos y cuadrado. El opuesto de este acá me queda menos y cuadrado. Y el opuesto de este acá me queda más 1. Y todo esto es igual a 0. Si ustedes pueden ver, al sumar este 1 con este 1 me queda 2. Y al sumar este menos y cuadrado con este menos y cuadrado me queda menos 2 veces y cuadrado igual a 0. De aquí yo puedo sacar factor común 2 que me queda que es 1 menos y al cuadrado igual a 0. Puedo dividir todo por 2 y finalmente lo que obtengo es que 1 menos y al cuadrado es igual a 0. Como yo quiero saber cuáles son los valores de y que hacen 0 esto, indudablemente que yo puedo despejar o puedo factorizar.
Eso va a depender de cómo lo vean ustedes. ¿Por qué? Porque yo puedo aplicar aquí, por ejemplo, diferencia de cuadrado y decir 1 menos i que multiplica a 1 más i. Y eso es 0. ¿Cuándo? Cuando i vale 1, que es el primer valor donde se anula, y cuando i vale menos 1. Ahora, cuando yo tengo estos valores, yo tengo que sustituir para saber cuáles son las coordenadas que voy a utilizar. Porque aquí lo que estoy viendo yo es que en 1 y en menos 1, ellos están coincidiendo. Recuerden que la curva, la primera curva que le está dando el problema es x igual a 1 menos i cuadrado. E indudablemente que si yo sustituyo 1 o sustituyo menos 1, el valor que yo obtengo aquí es 0. Quiere decir que yo consigo un punto que tiene coordenada 0 y tiene coordenada 1 o más o menos 1. Y tengo otro valor, si yo sustituyo para el otro valor aquí, también me va a dar esto. Es decir que los dos puntos son de la forma 0, 1 y 0 menos 1. Para poderse guiar con ustedes con esto, entonces ustedes dicen, bueno, yo voy a copiar esta gráfica, déjenme anotarla en mi hoja acá. 1 menos i cuadrado y i cuadrado más 1. Entonces nos vamos un momentito a GeoGebra. Voy a decirle que me dé algo nuevo. Y le voy a decir que me elimine un momento la parte 3D, que no me hace falta. ¿Dónde está? Cierra. No me está cerrando. Un momentico, ¿qué está pasando aquí? No me está cerrando. Ah, ya, aquí. Oh. No me la está guardando. Denme un minutico aquí para ver qué es lo que está pasando con esto, ¿ok? No se me preocupen, ya le vamos a... Ok, aquí estamos. Vamos a meter una ecuación aquí. Ya sabemos que la primera ecuación es x igual a 1 menos i al cuadrado. Y la otra ecuación que tengo es x igual a i al cuadrado más 1. ¿Así, no? No me acuerdo cuáles son, déjenme revisar otra vez. Ah, no, menos 1. Aquí es menos 1. Bueno, si ustedes pueden ver, voy a quitar esto que está acá que no nos hace falta. Ah, que lo que estoy es cambiando el idioma, ¿ok? Ok. Resulta que si nosotros vemos acá, pongan atención, esta curva que tengo yo aquí, miren, es esta, 1 menos i cuadrado. Y esta curva que tengo yo aquí es esta. Quiere decir que la región de integración con la cual nosotros vamos a trabajar está aquí. Y fíjense que se está intersectando arriba en i igual a 1 y abajo en i igual a menos 1. ¿Qué indica esto? Que yo tengo que trazar un pequeño segmento aquí para ver la manera en que voy a trabajar, porque no lo puedo hacer en X, lo tengo que hacer en Y. Entonces, la curva que está a la derecha va a ser esta, y la curva que está a la izquierda va a ser esta. Entonces uno viene y dice, bueno, yo voy a tratar de hacer esta gráfica lo mejor posible en la hoja para poder resolver, ya sé cómo se hace. Me voy entonces al sistema referencial, donde nosotros estamos trabajando, y digo, ok, entonces vamos a hacer la gráfica rápidamente. No me quede espacio, voy a tomar otra hoja.
aquí. Entonces digo, trazo acá el eje X, trazo acá el eje Y. Por aquí vamos a suponer de que yo voy a decir, por aquí es 1 y por acá es menos 1. Y cuando tengo el otro valor, déjenme revisar el otro valor cuál era, que no lo tomé en cuenta, en 1 y en menos 1. Entonces el otro valor por acá y el otro valor por acá. Quiere decir que aquí va una parte de la parábola que hace esto. Uy, qué horrible. Déjenme ver cómo lo hago. Y la otra parte de la parábola que hace esto. Vamos a hacerlo en rojo. Quiere decir que la región de integración con la cual yo estoy trabajando va a estar aquí. Toda esta que tengo yo acá. La que está dentro. Todos los puntitos verdes que estoy haciendo yo acá. Este es el área que... ¡Ah! Se me pasó. Este es el área que yo estoy calculando acá. Todo lo que está en los puntitos acá. Pero resulta que yo consideré un diferencial. Ese diferencial lo voy a hacer en negro. Y ese diferencial es este que está aquí. Resulta que si nosotros vemos este rectangulito aquí, es como si yo hubiera trazado muchos rectangulitos. Quiere decir que desde aquí hasta aquí, el tamaño de esto es delta I. Quiere decir que delta I tiene un valor muy abajo y tiene un valor muy arriba. Abajo me dio menos 1 y arriba me dio 1. Quiere decir que I va a ser mayor o igual que menos 1, que es este que está acá, y menor o igual que 1, que es este que está acá. Como yo quiero calcular el área, entonces yo digo, bueno, yo tengo que decir que esta es la curva 1 y esta es la curva 2. Entonces yo a la curva 1, que es la que está a la derecha, le tengo que restar la curva 2. Entonces me va a quedar entonces aquí que el área va a ser igual a la integral entre menos 1 y 1 de la curva 2 menos la curva 1. Todo esto diferencial de I. Ahora, esto me da menos 1 y 1, y yo veo cuál es la curva que está en azul. Entonces, ya un momentico, que habría algo que no era. La curva que está en azul. Resulta que la curva que está en azul es 1 menos I al cuadrado. Entonces acá me queda, ya va, que esto es 1 menos I al cuadrado. Y a todo esto le voy a restar la otra curva, y la otra curva me dio a mí cuadrado menos 1. Y todo esto diferencial de I. Quiere decir que finalmente aquí me queda que esto es la integral entre menos 1 y 1. Al sacar las cuentas acá me queda que es 2 menos 2 veces I al cuadrado diferencial de I. Pero aquí podemos ver claramente de que esta función que está acá es una función par. Y como es una función par, yo puedo cambiar los límites de integración en vez de menos 1 y 1, que son simétricos, entre 0 y 1 multiplico por 2 y calculo el volumen de esto, el área de esto. Aquí yo puedo sacar 2 factor común, me queda 4. La integral sigue siendo entre 0 y 1 y me queda 1 menos I cuadrado diferencial de I. Y aquí lo que me queda es 4. 1 diferencial de I es I cuadrado es I al cubo dividido por 3, y todo esto lo tengo que evaluar entre 0 y 1. En 0 es 0, y en 1 me queda que es 4 que multiplica 1 menos 1 tercio. 1 menos 1 tercio es 2 tercios. Y 2 tercios por 4 son 8 tercios, que son unidades cuadradas de área. Entonces, así es que ustedes tienen que formalizar un ejercicio como este. En este también tienen que hacer lo mismo. En este que aparece aquí, que ustedes tienen, que es 4x más y cuadrado igual a 12 y x igual a y. Es como si yo les dijera, bueno, van a resolver el sistema. Una forma de poder resolverlo es que este x lo sustituyan por el y les queda
4i cuadrado más i cuadrado igual a 12. Entonces le queda que 5i cuadrado igual a 12. Quiere decir que i es más o menos la raíz cuadrada de 12 partido en 5. Los valores que obtienen aquí de i los sustituyen aquí y le dan los puntos de intersección. Y grafican entonces este y grafican entonces este y ven cómo van a hacer el cálculo de esa área. Preguntas al respecto. Recuerden que eso es lo que vamos a evaluar pasado mañana, ¿no? Por ahora no quiero que hagan ejercicio de volumen, quiero que se concentren en trabajar en la primera parte. Recuerden, la integral de Riemann, aplicando la sumatoria, resolver integrales indefinidas y definidas aplicando la regla, el teorema fundamental del cálculo 1 y 2, la regla de sustitución y el cálculo de área. Vamos a dejar la clase de hoy hasta aquí.